sobre fases iniciales del desarrollo de la lectura y la escritura. Haz una pausa y busca el documento Cuadro de fases del desarrollo inicial de la lectura y la escritura. Se encuentra en la pestaña de esta semana, junto a esta lección. Imprímelo o descárgalo como documento Word para que puedas escribir sobre este durante la clase. Lo primero que harán en esta lección es escuchar una lectura del libro La pequeña oruga glotona de Eric Carle. Las siguientes 2 diapositivas llevan los videos. La primera tiene la versión en inglés y da la casualidad de que el mismo autor, Eric Carle, lo lee para nosotros. La segunda diapositiva lleva la versión en español. Si tienen alguna dificultad en ver los videos, he colocado la dirección de las páginas en esta diapositiva. The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle. For my sister Krista. In the light of the moon, a little egg lay on a leaf. One Sunday morning, the warm sun came up, and pop, out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. He started to look for some food. On Monday, he ate through 1 apple, but he was still hungry. On Tuesday, he ate through 2 pears, but he was still hungry. On Wednesday, he ate through 3 plums, but he was still hungry. On Thursday, he ate through 4 strawberries, but he was still hungry. On Friday, he ate through 5 oranges, but he was still hungry. On Saturday, he ate through 1 piece of chocolate cake, 1 ice cream cone, 1 pickle, 1 slice of Swiss cheese, 1 slice of salami, 1 lollipop, 1 piece of cherry pie, 1 sausage, 1 cupcake, and 1 slice of watermelon. That night he had a stomachache. The next day was Sunday again. The caterpillar ate through 1 nice green leaf, and after that he felt much better. Now he wasn't hungry anymore, and he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big, fat caterpillar. He built a small house called a cocoon around himself. He stayed inside for more than 2 weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and he was a beautiful butterfly. Escogí este libro primero porque Eric Carle es uno de mis autores favoritos de cuentos de niños. Y segundo, porque así como la oruga, para convertirse en mariposa, tiene que pasar por diferentes fases, los niños también, para ser lectores independientes, deben pasar por diferentes fases. La lectura es un proceso de desarrollo. Esta lección se enfoca en las fases del desarrollo para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Quiero que se tomen unos minutos y piensen en qué ideas o imágenes se les viene a la mente cuando yo menciono la palabra etapas o fases. Tal vez pensaron en etapas de crecimiento, o etapas de caminar, o fases del desarrollo del lenguaje, o fases del desarrollo de la lectura y escritura. La mayoría de personas reconocemos que el caminar y hablar son procesos de desarrollo. Reconocemos que los niños para caminar primero gatean y se sientan y lo hacen entre los 10 meses y 1 año y 3 meses. Conocemos que para hablar primero balbucean, emiten sonidos, dicen sílabas, etc. y que lo hacen entre el año y el año y medio. Al igual que caminar y hablar, como ya mencioné antes, la lectura también tiene un proceso de desarrollo. Y los niños aprenden a leer también a diferentes edades. Y es por esto que es importante que los profesores sean expertos en reconocer las fases del proceso de desarrollo de la lectoescritura, para que así puedan ayudar a los niños con andamiajes
para llegar a la siguiente etapa, respetando el proceso y el tiempo necesario para su desarrollo. Vamos a aprender sobre las 5 etapas del desarrollo de la lectoescritura inicial. Aunque hay varias terminologías y autores que categorizan las fases del desarrollo, yo he tomado como base la declaratoria de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños, NAEC. Si te interesa conocer más sobre diferentes categorías o terminologías, refiérete a la penúltima diapositiva de esta lección, donde se listan diferentes autores. Las fases del desarrollo son la exploración, experimentación, etapa emergente, etapa de transición e independiente. Al terminar esta lección, podrán responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las 5 etapas de desarrollo de la lectura y la escritura? ¿Por qué es importante reconocer las fases como profesor? ¿Cuáles son las características principales de cada etapa? Como profesor, ¿qué debo hacer para apoyar a los alumnos en las diferentes fases? En este momento vamos a usar la tabla que anteriormente les pedí que impriman o descarguen. Durante la lección quiero que escriban solamente una palabra o frase que les ayude a recordar algo sobre cada una de las diferentes fases del desarrollo de la lectoescritura. ¿Están listos? Los niños, desde muy pequeños, ya empiezan a dar pasos para aprender a leer y escribir. Empiezan a imitar comportamientos de los mayores, a reconocer símbolos, a jugar a leer y escribir, a pretender que usan la lectura y la escritura para comunicarse. Luego empiezan a procesar los sonidos de las letras, a reconocer el significado de las palabras, a leer y escribir con fluidez. Consecuentemente, la adquisición de la lectura y la escritura se da de una manera lineal continua y, como ya mencioné antes, se da en 5 fases. La fase de exploración, que típicamente va desde la guardería a prekinder. La fase de experimentación, que típicamente va desde prekinder a kinder. La emergente, típicamente de kinder a primer grado. La fase de transición, que va típicamente de primer grado a segundo grado. Y la última fase, la independiente, que típicamente va a partir del tercer grado. En cada etapa, el alumno tiene comportamientos específicos. En cada fase, iremos hablando de los comportamientos del alumno y del rol del profesor y de los padres. ¿Se atreven a recitar las 5 etapas, pero sin ver? Vamos con la primera fase, la fase de exploración. Tómense unos segundos para imaginarse a un niño de guardería o prekinder, tal vez algún sobrino, algún hijo, algún alumno. ¿Qué han observado que hacen cuando ven un libro o unas letras escritas sobre la refrigeradora? Tal vez recordaron que los niños están sentados pretendiendo leer, o que saben de memoria el cuento que se les lee en la noche, y cuidado con saltarse algunas páginas. En cuanto a la escritura, ves a los niños garabatear mucho y crear historias. Algo así como, mami, mira, aquí está la Isa que se va a la playa con su perrito, o historias por el estilo. En esta etapa, los alumnos están explorando y dándose cuenta del ambiente de símbolos. En esta etapa, se ponen las bases del aprendizaje de la lectura y la escritura. Empiezan a adquirir conceptos sobre lo que significa la alfabetización y sus procesos. Algunos comportamientos que se ven en los alumnos en esta etapa son que disfrutan al escuchar los libros, que pretenden leer, empiezan a comprender que el texto, los símbolos, las letras llevan un mensaje, que las letras conllevan a un significado. Empiezan a identificar letreros de publicidad y por ende reconocen algunas letras y sus sonidos. Tal vez reconocen su nombre o algunas frases comunes como hola, te quiero, mamá, o algunas letras de estas palabras. Hacen intentos o aproximaciones a la experiencia de escribir de una manera lúdica. Juegan con herramientas de escritura
incluyendo el escribir en paredes, pisos y mesas. ¿Qué creen que debemos hacer como profesores para apoyar el desarrollo de la fase de la exploración? Los profesores en esta fase comparten la lectura de libros de formatos grandes o libros con muchas imágenes. Modelan cómo se lee. Nombran letras y sus sonidos. Establecen un ambiente lleno de letras, literatura, textos y rótulos. Releen libros favoritos de los estudiantes. Involucran a los alumnos en juegos de lenguaje y juegos de escritura. Ayudan a jugar con texto y fomentan a los niños a experimentar con la escritura. Ahora hagan una pausa en la lección y escojan una de las 3 actividades que les propongo. Primera, buscar una imagen en el Internet de una aula de clase para esta edad donde se fomente la exploración de la lectoescritura. Segunda actividad, dibujar o diagramar una posible aula de clase con diferentes centros donde los alumnos puedan explorar libros y explorar con la escritura. Tercera, hacer una lista de materiales que necesitarías para tener en una clase ideal para promover el desarrollo de esta etapa en tus alumnos. Y como ya sabemos la importancia del rol de la familia en el aprendizaje de la lectoescritura, ¿qué deberían hacer los padres para fomentar destrezas en esta etapa? Hablar y conversar. Fomentar a los niños a que cuenten sus experiencias y que describan sus ideas y eventos que son importantes para ellos. Mostrar interés en lo que los niños dicen. Leer y releer libros con textos predecibles. Exponerles a libros, visitar librerías, darles acceso a libros al nivel de sus juguetes. Dar oportunidades a sus hijos de utilizar la mayor variedad de materiales de escritura, como crayones, lápices, hojas, y pues bueno, ahí cada uno se ideará la forma de salvar las paredes. Revisa tus notas y recita en voz alta lo que has escrito sobre la etapa de exploración. Si estás con alguien que le interesa conocer sobre esto, puedes comentarle sobre esta fase en 30 segundos. Ahora imaginémonos unos niños entre pre-kinder y kinder. ¿Qué les ven haciendo? En esta etapa de experimentación, los alumnos empiezan por desarrollar conceptos básicos de alfabetización. En esta fase, los alumnos están involucrados con el texto, están experimentando con el texto. Se los ve que disfrutan de la lectura en voz alta, que disfrutan de recontar narraciones, que reconocen letras con su correspondiente sonido, que se familiarizan con rimas y sonidos iniciales, que comprenden la orientación del texto de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que entienden la correspondencia de palabras orales con escritas, que empiezan a escribir palabras de uso frecuente y letras del alfabeto. ¿Qué creen que los profesores deben hacer en esta etapa? Los profesores fomentan la conversación sobre las experiencias de la lectura y la escritura. Dan oportunidades de explorar e identificar sonidos con letras. Ayudan a unir y separar sonidos. Leen frecuentemente historias, utilizan cuentos con patrones, hacen lecturas en voz alta o lecturas compartidas, que son metodologías que aprenderemos más adelante. Diariamente dejan a los alumnos escribir como trabajando en escritura compartida. Ayudan a que los alumnos reconozcan palabras frecuentes y crean un ambiente de clase lleno de textos, letras, alfabetos, cuentos, etc. Los padres podrían leer y releer historias narrativas o leer textos de información, como por ejemplo revistas sobre dinosaurios, textos informativos que ellos no puedan leer, pero sí disfrutar. Alentar a escribir y a leer, tal vez pidiéndoles que hagan una lista de compras. Involucrar en actividades de lectura y escritura. Jugar con ellos y conversar durante todo el día. Revisa tus notas y di en voz alta 10 palabras que se te vengan a la mente sobre la etapa de experimentación.
En la fase emergente o principiante, los alumnos leen y releen historias conocidas, utilizan estrategias, leen y escriben para muchos propósitos, tienen fluidez lectora y utilizan algunas convenciones. En la fase emergente, los profesores apoyan el desarrollo del vocabulario, modelan el uso de estrategias para reconocer palabras, introducen nuevas palabras de uso frecuente y dan oportunidades para escribir y leer independientemente. Ahora hagan una pausa en la lección y escojan una de las 3 actividades que les propongo. Primera, buscar un libro en la web o en tu biblioteca personal que podría ser utilizada para esta edad. Segunda actividad, buscar el separador del libro que se encuentra en la pestaña de recursos adicionales de este módulo. Tercero, hacer una lista de materiales que necesitarías tener para la clase ideal para promover el desarrollo de esta etapa en tus alumnos. ¿Cuál es el rol de los padres en esta etapa emergente? Los padres hablan sobre los libros favoritos, leen y apoyan a sus hijos a leer, sugieren espacios para escribir, como cartas a familiares, hablan de lo aprendido en relación a la lectura y la escritura. Revisa tus notas y recita en voz alta lo que has escrito sobre la etapa emergente. Si estás con alguien que le interesa conocer sobre estos temas, puedes comentarle sobre esta fase en 30 segundos. En esta etapa de experimentación, los padres podrían leer y releer historias narrativas, o leer textos de información, como por ejemplo revistas sobre dinosaurios, textos informativos que ellos no puedan leer, pero sí disfrutar. Alentar a escribir y a leer,